Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo les damos una cálida bienvenida a esta conferencia de prensa con motivo del lanzamiento global del Informe sobre el Desarrollo Humano 2013, El ascenso del sur, progreso humano en un mundo diverso. Este informe, que fuera presentado hace minutos en la residencia presidencial, en la Casa Presidencial Los Pinos, junto al presidente de la República. Contamos con la participación de la señora Helen Clark, administradora del PNUD, del señor Heraldo Muñoz, director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, y del señor Khalid Malik, director de la Oficina del Informe de Desarrollo Humano y autor principal del mismo. ¿Cuál va a ser la dinámica de esta conferencia de prensa? Vamos a comenzar proyectando un breve video de unos 3 minutos, no más que eso, que nos ofrece un panorama general de los contenidos del informe. Luego vamos a escuchar unas palabras de las autoridades del PNUD aquí presentes, quienes van a compartir con ustedes los mensajes principales del informe. Y luego sí, por supuesto, abrimos al piso para preguntas y respuestas, con una particularidad. Además de los periodistas aquí presentes, tenemos decenas de periodistas en la región y en el mundo acompañándonos a través de webcast, a quien también vamos a invitar a realizar algunas preguntas. Dicho esto y reiterando el agradecimiento, comenzamos entonces, por favor, con el video. El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 señala el ascenso del sur y el progreso humano en un mundo diverso. El informe indica los cambios profundos en la dinámica mundial impulsados por el auge económico de las nuevas potencias mundiales entre los países en vía de desarrollo. Por la primera vez en 2 siglos, las economías de los países más grandes en vía de desarrollo, Brasil, China e India, están produciendo casi la misma proporción de riqueza global que los países industrializados de Europa y América del Norte. Proyecciones del informe indican que para el año 2020 estos 3 países superarán las economías tradicionales del mundo industrializado. Para el año 2030, 80% de la clase media mundial vivirá en países que hoy en día se consideran en vía de desarrollo. El sur está creciendo agitadamente. La calidad de vida también está mejorando aceleradamente. Con la revolución industrial estalló una nueva era de desarrollo económico que benefició a aproximadamente 100 millones de europeos y norteamericanos a principios del siglo XIX. Hoy en día, en el siglo XXI, el sur está alcanzando nuevos éxitos en materia de desarrollo humano y productividad económica, y así transformando las vidas de miles de millones de personas alrededor del mundo entero. El nuevo sur está desafiando las instituciones globales existentes, creando instituciones propias y generando colaboraciones regionales y subregionales. 3 estrategias comunes de desarrollo han emergido: un Estado desarrollista proactivo, el aprovechamiento de los mercados mundiales y una fuerte innovación en políticas sociales. La reducción de índices de pobreza, el empoderamiento femenino y el uso de las nuevas tecnologías han sido instrumentos de cambio positivo. Por medio de programas hechos en casa, Brasil logró reducir la tasa de población con ingresos inferiores al $1.25 por día en 2/3 desde 1990. En Ruanda, el 52% del parlamento está conformado por mujeres. Estas representantes ahora están posicionadas para realizar cambios contundentes con respecto a políticas de género. Y en Ghana, el 61% de productores de cacao ahora disponen de teléfonos móviles. El crecimiento acelerado del sector de telecomunicaciones ha mejorado su capacidad de relacionarse. Aún así, el impulso se puede perder fácilmente. Un futuro exitoso no está garantizado ni para los países desarrollados. Los países del sur comparten los desafíos de una población en proceso de envejecimiento, el cambio climático y la participación política y la equidad social. A medida de que los ciudadanos acceden a la educación, también aumenta la necesidad de generar oportunidades laborales. Futuros desastres naturales y ecológicos pueden amenazar a los países y a las comunidades más pobres. 3.1 mil millones de personas podrían verse en condiciones de pobreza extrema si el desarrollo sustentable y el medio ambiente no son enfrentados. Sin embargo, los países del sur pueden mantener su crecimiento acelerado.
Para aquello, necesitan colaborar para mejorar los índices de equidad, facilitar la participación civil, confrontar los desafíos medioambientales y responder a los cambios demográficos. Este cambio es, sin lugar a duda, positivo a nivel global. Hoy en día, otros países en vía de desarrollo pueden seguir el ejemplo de los líderes del sur. Las potencias emergentes del sur aún necesitan del norte, y cada vez más el norte necesitará al sur. En un futuro, esto resultará en una mayor cooperación para alcanzar un mejoramiento del desarrollo humano a escala global. Muy bien, muchas gracias. Señor Heraldo Muñoz, por favor, sus palabras de apertura. Muy bien, muchas gracias. Como ya se ha dicho, el ascenso del sur es uno de los... Audio, por favor. ¿Funciona o no funciona? It's on. Muy bien. Como decía, el ascenso del sur es uno de los hechos más importantes del nuevo escenario mundial y quizás sea sintomático que el nuevo Papa proviene justamente del sur. Este informe destaca lo siguiente, que el ascenso del sur se refiere por lo menos a 40 países del mundo que han llegado a niveles de desarrollo humano de enorme significancia para su población y que cada vez tienen un peso mayor en la economía global. Por cierto, estos países son, como se ha mencionado en el video, la India, China, Brasil, pero el informe destaca 40 países, entre los cuales están, entre otros, de los ya nombrados, Indonesia, Sudáfrica, Turquía, y también incluso algunos países de economías medianas y pequeñas como Bangladesh, Chile, Ghana, Mauricio, Ruanda, Tailandia, Túnez y, por cierto, México, de manera muy significativa. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina y el Caribe? De los países más significativos en este surgimiento del sur están México, Brasil y Chile. Estos países se destacan de manera muy significativa en el informe. Y quisiera expresarles algunos ejemplos de este importante avance. En estos países, entre el año 90 y el año pasado, el índice de desarrollo humano de estos países ha mejorado en forma notable. En el caso de México, entre el año 90 y el año pasado, México mejoró su índice de desarrollo humano en un 18,5%. En el caso de Brasil fue en un 23,7% y en el caso de Chile un 16,7%. Y eso no solo es así, sino que todos los países de la región, con la sola excepción de Haití, han mejorado su índice de desarrollo humano y están en el nivel alto o muy alto. De modo que este es un fenómeno más globalizado y generalizado que simplemente 3 o 4 países. Y los índices que destaca este informe en cuanto a expectativa de vida en América Latina es muy significativo. Esa expectativa de vida pasó de 68,2 años de esperanza de vida a 74,7 años. Los latinoamericanos entonces estamos viviendo 6 años y medio más en comparación al año 90. En educación ganamos 1,5 años. En ingreso nacional bruto per cápita pasamos de $6.811 per cápita a $10.300 entre el año 90 y ahora el 2012. Y lo más impresionante quizás es que los años esperados de escolarización están más de 2 años por encima del promedio mundial. De modo que esto es significativo y el gasto en salud, como otro indicador, como porcentaje del PIB, creció de 5,3 a 8% en Chile, del 20 al 27% en Brasil y del 7 al 11% en México. De modo que estos son los signos del surgimiento del sur, que se expresa en una mayor integración también, en un Estado más proactivo, a diferencia de los tiempos
del famoso consenso de Washington, cuyo lema era básicamente un Estado mínimo y un mercado máximo. Hoy día no es así, un Estado proactivo. Segundo, la integración a los mercados mundiales. Los países que más se integran les va mejor. Y tercero, políticas sociales innovadoras, como los programas de transferencias condicionadas, que hoy día se han esparcido no solo en toda América Latina, pero en muchos más países del mundo que vienen a América Latina a ver cómo estas políticas de combate a la pobreza han tenido gran éxito. Termino diciendo que México es un ejemplo en este sentido. Tanto es así que el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, vino a Toluca el año 2007 para interiorizarse del programa de transferencias condicionadas oportunidades y para trasladarlo a un programa que se llama Opportunities New York City, y se llevó entonces estas ideas innovadoras de cambio social, de apoyo a las políticas sociales, y las implementó en la ciudad quizás más desarrollada del mundo. De modo que los países del sur tienen mucho que también enseñarle a los del norte. No hay monopolio sobre las buenas ideas. Esto es básicamente lo que yo quería decirles del ángulo latinoamericano de este ascenso del sur. Muchas gracias, señor Muñoz. Señora Helen Clark, por favor, sus palabras. Well, in view of the limited time, I'll be very brief. El tiempo que tenemos seré breve porque quisiera resaltar los mensajes que quiero darles es que los países van a ir viendo un progreso y lo que hemos visto es que quienes han adoptado un estado desarrollista proactivo, es decir, no le han tenido miedo a abrirse a la inversión, al comercio, a la industria, son aquellos que han visto más progreso, quienes han cambiado su burocracia, han cambiado las cosas para implementar políticas y estrategias a su favor. Y todavía más importante, han invertido en su gente, han invertido en la educación, han invertido en la salud, han especificado un mínimo que no se puede pasar. Así es que estos son los ingredientes de un paquete que vemos en estas naciones emergentes y, por supuesto, tenemos mucho que aprender, ya que compartimos experiencias y hay muchas otras naciones que pueden aprender y aprovechar. El informe, tal y como lo dije en el lanzamiento, habla de los retos que vendrán en un futuro, porque va a haber retos que enfrentar en este siguiente nivel y esto es visible en América Latina. Muchos países se han concentrado en ofrecer calidad a sus pueblos. Ahora, sabemos que los pobres dependen de subsistencia, dependen muchas veces del Estado. Y el estado del planeta, pues, no está en muy buen estado. Estamos llegando a los límites. Por ejemplo, lo vemos con el clima. Necesitamos acciones urgentes. Todos tenemos que trabajar. Tenemos reservas de carbono en algunos lados, pero no en otros. Así es que tenemos que trabajar conjuntamente para que el camino hacia el desarrollo sea mucho más limpio. Ya di mi postura en el lanzamiento oficial del informe, así es que con esto paso la palabra a mi compañero. Thank you, Helen Clark, Khalid Malik. First of all, thank you. Primero que nada, muchísimas gracias a todos por asistir a este lanzamiento y a la conversación que tenemos con los medios. Una vez más, ya que han presentado el informe mis antecesores, quisiera decirles que el aspecto fascinante del informe es que al ver la experiencia empírica vemos que el progreso en el desarrollo humano le conviene a las economías. Antes se centraban en cuestiones sociales, de salud y educación, y lo que hemos aprendido es que si queremos un progreso sustentable en nuestras sociedades, también las políticas sociales tienen un papel muy importante. En segundo lugar, también lo que resalta es qué tan vertiginoso es el paso de estos cambios en los países que describimos. Cuando en el 2000 se crearon las metas del desarrollo del milenio, el mundo no estaba cambiando tan rápido. Y vemos que en la última década todo se ha acelerado. El aspecto positivo que vemos es que esta perspectiva se aplica también a los países que tienen una clasificación en una categoría mucho más baja. Vemos que hay un ascenso. Por lo tanto, aquí tenemos una gran historia, como lo he dicho ya en otros lados. Yo creo que la historia de las 100,000 millones de personas lo vimos en la revolución industrial, pero ahora estamos hablando
de todavía un número mayor de personas que están viendo el cambio. El debate del mercado y el Estado es un debate ya añejo, pero quiero enfatizar por qué el Estado es tan importante y por qué el compromiso para el desarrollo es crucial. En lo que respecta a los mercados, el compromiso es lo que importa. Tenemos que entender los mercados para entender los beneficios que se pueden obtener. Por ejemplo, si se invierte en la infraestructura, ese país va a poder participar en los mercados globales. Helen hizo mención de los retos y, si me permiten, quisiera hablarles del reto de poder ejercer una voz. Cuando las personas tienen mayor educación, hay una relación distinta entre los ciudadanos y el Estado. La expectativa sube. Entonces, la primavera árabe no debe de sorprendernos que haya sucedido en países en donde tengan mayor educación, donde había una conectividad global, pero que es lo que no tenían empleos. Así es que, por lo tanto, ahí había una diferencia que subsanar. Así es que todo esto quiere decir que las instituciones que han estado abordando las preocupaciones regionales y globales tendrán que repensar cómo darán ese paso más para poder enfrentarse a un mundo más informado y un mundo mejor. Las instituciones tienen que remodelarse, por así decirlo. Tenemos retos que enfrentar y necesitaremos nuevas instituciones. Ahora, las instituciones que tenemos ya tienen que ser coherentes para poder ver un progreso en lo que es migración, cambio climático, cuestiones económicas. Y si hacemos un comparativo entre cómo estábamos hace 20 años y la situación como está ahora, el centro de todas las perspectivas tienen que ser las personas. De esta manera vamos a poder ver un cambio en la economía que beneficia a todas las personas. Entonces, ahora las preguntas. Por favor, el nombre, el medio que representan y a quién dirigen la pregunta. Por favor. Disculpa, espera el micrófono. Ahí está, gracias. ¿No está funcionando el micrófono? A ver, los colegas de sonido, por favor. Si no, ante la necesidad, cedo el mío. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica de Ávila, de Televisa. Yo sí quisiera saber los puntos que toman en cuenta, más específicamente, para hacer esta valoración de desarrollo humano, ¿sí? Los más claves. Y también quisiera saber si toman en cuenta, por ejemplo, el acceso al agua, a la gente pobre, ¿no? Porque digo que es parte de la calidad de vida de cualquier persona. Gracias. La pregunta va dirigida a alguien en particular. Can I say that the history of the human La development historia del índice del desarrollo humano tiene 3 componentes. Una es el ingreso, una es la educación y otra es la condición de salud. El reto ahora es tener un índice de desarrollo humano sustentable, aparte de esos indicadores que nos reflejen la sustentabilidad ambiental, como por ejemplo, como usted lo dice, y el agua es único en cuanto al progreso social y la calidad del ambiente. El agua es transversal. Una de las discusiones de Río +20 giró en torno a cómo medimos el desarrollo y su sustentabilidad. Ahora se quiere saber no nada más cuánto ganan, que también están de salud, sino a qué precio, qué tanto nos está costando el ambiente llegar a esos niveles. Así es que tenemos que identificar cuáles son las vías para una vida mejor, pero que también no afecten al planeta. Entonces, después de Río, el sistema de las Naciones Unidas se decidió a medir mejor las cosas. ¿Cómo es que podemos medir el progreso de manera sustentable? Entonces, las comisiones de estadística, la oficina del informe que preside Khalid, también se pusieron a trabajar y déjame decirle que es un reto tremendo analizar e incorporar, además de estos 3 componentes, como usted lo menciona, otros componentes que también son muy importantes. Let's hear 3 more questions. 1, 2 y 3, ¿puede ser? 1, 2, 3.
Gracias, buenas tardes. Carolina Rivera de Milenio. Hablan de que México ha mejorado en estos últimos 10 años en el tema del índice de desarrollo humano, pero no sé si podrían ser más específicos cuáles fueron los elementos, menciona 3, los cuales miden este índice de desarrollo humano, pero cuáles han sido los elementos más significativos o el punto más significativo en el que México ha demostrado un avance en este tema. Gracias. Muy bien, bueno, hacemos una ronda de 3 preguntas, Okay. sí, Bien. gracias. Buenas tardes, Ana Lackner del periódico El Economista. Dicen que México ha mejorado en estos 10 años en este tono con la pregunta de mi compañera. Sin embargo, desde 2010 estamos viendo que el índice de desarrollo humano se ha mantenido igual, no ha mejorado, no ha empeorado, se ha mantenido igual. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no ha aumentado? Se habla de desigualdad también en la región latinoamericana. ¿Qué tanto puede impactar esto a México? Y también se habla, por ejemplo, de Brasil del ejemplo, que tiene 4 ya de los objetivos del milenio cumplidos. ¿En qué situación está México? Porque sabemos que la mortalidad materna y la infantil han sido uno de los mayores retos, y esto qué tanto puede perjudicar y hacer que no avance México en este índice. Gracias. Y la tercera pregunta aquí adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Alberto Cabezas, de la agencia EFE. Mi pregunta, bueno, son dos aspectos. El primero, ustedes hablan de que el índice incluye ingresos, educación y salud, 3 aspectos. En el caso particular, me llama la atención que, por ejemplo, el caso de España, un país que está en crisis, que ha empeorado posiblemente en los 3 elementos y que, sin embargo, mejora, sube. Hay una ligera subida en el 2012, que era un año de crisis ya completa. Mi pregunta sería, por favor, un comentario sobre el país, qué está pasando ahí o cómo ven la situación de crisis que hay, pero también usted, el señor Malik, hizo énfasis en que hay que generar empleos en el acto de hoy en Los Pinos. En Europa están enfrascadas las discusiones entre el crecimiento y la austeridad. Me gustaría saber un poquito sobre eso. Y lo segundo que me llama la atención, quizá para usted, es lo que yo considero una paradoja de asuntos norte-sur. Se ha hablado durante mucho tiempo, pero era una categoría, esta forma de hablar del sur, un poquito olvidada, y ustedes la rescatan. Me resulta paradójico que cuando de alguna manera empezábamos a hablar de emergentes, industrializados, de repente ustedes vuelvan a la vieja categoría del sur, ¿no? Y me gustaría una explicación por qué se regresa a esta forma de ver el mundo que es dividido en 2, ¿no? Entre ricos y pobres. Gracias. Muchas gracias. Las respuestas, por favor. Bueno, como dije antes, el avance de México es muy sustantivo si uno toma periodos más largos. O sea, simplemente responder a la pregunta por qué diferencias hay entre el año 2008 o 2009 y ahora, cuando en medio había una crisis mundial que impactó muy poderosamente a muchos países, y en el caso de México, por ejemplo, el enorme progreso que se ha hecho en la eliminación de pobreza se vio estancado por la crisis. De modo que, para ser más específico, tomando un periodo largo, y yo hablé del año 90 al 2012, pero tomando un periodo aún más largo, entre el año 80 y el 2012, estos son los datos para México. El índice de desarrollo humano, en su componente de esperanza de vida al nacer, mejora entre el 80 y el 2012 en 10,5 años adicionales. En cuanto a años promedios de escolaridad, aumenta en 4,5 años. En años esperados de incremento de escolaridad, en 3,2 años. Y en cuanto al ingreso per cápita, que es el otro indicador, el aumento entre el año 80 y el 2012 es de 31%. Es decir, el ingreso per cápita de México pasa de $9.912 el año 80 a $12.947 el año pasado. Por cierto, y ahí voy a las otras preguntas, aquí hay un componente, sin embargo, de desigualdad que es característica de México y de toda América Latina. América Latina es la región más desigual del mundo, medida por el ingreso per cápita.
y es desigual no solo en ingresos, sino que en materia de género, territorial, étnica. Y estas son las tareas pendientes que tiene la región. De hecho, nosotros calculamos en el PNUD que si uno introduce el factor de desigualdad al índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano para toda América Latina cae en 25,7%. Es decir, lo que creíamos que era un avance muy sustantivo cuando le introducimos el elemento de desigualdad, vemos que se desploma en 25,7%. En el caso de México, al introducir el elemento de desigualdad, es un poco menos que el promedio, es 23,4%. En otros países de la región es muy por sobre el promedio. De modo que hay que enfatizar, hay logros, pero hay muchas tareas pendientes. Perhaps some comments following from the questions. Firstly, there was a reference Primero to... que nada, se hace referencia al índice para México y dicen que ha llegado a un nivel estable. Cuando analizamos el contacto que ha tenido México, y esto es increíble, el nivel al que ha llegado y el impacto que tuvo la crisis de los Estados Unidos y tener una estabilidad en el índice es un éxito, porque vemos que con la crisis financiera mundial, la crisis en los Estados Unidos y debido a que tenía políticas de protección social implementadas, pudo mantenerse a un nivel al que nadie llegó. Si analizamos la crisis financiera anterior, antes de que hubiera modelos de protección social, como muchos países en vías de desarrollo lo han implementado, vemos que ahí las ganancias en el desarrollo se desplomaron. Los sistemas de protección social, por lo menos, han tenido la posibilidad de conservar lo que se tenía. No se está dando un paso atrás. Es decir, lo que protegía a los pobres se conserva. Vale la pena hacer esa precisión. ¿Cómo pasamos de esa cifra estable? En esta región de América Latina vemos que hay gran conexión con la efectividad de las políticas que abordan la desigualdad. Y si me permiten hablar de la cuestión de la mujer, la participación de la mujer en la fuerza laboral en este país es mucho menor en el mercado laboral, en la paga. Hay una gran diferencia con los hombres. Y quisiera ponerles un ejemplo de mi país, porque cuando yo fui primer ministra de mi país, siempre teníamos la gran preocupación por qué el PIB per cápita es mucho menor que el de Escandinavia, que es un país que admiramos y, bueno, nos comparamos con ese país. Gran parte de las diferencias se podían explicar por la baja proporción de mujeres en la fuerza laboral. ¿Cómo íbamos a abordar ese problema? Una manera en la que decidimos ponernos a trabajar fue tener entornos laborales en donde se pudiera tener una familia, horarios laborales flexibles para que pudieran tener una vida normal, cumplir con sus responsabilidades familiares al igual que las laborales. También extendimos las vacaciones para que las personas pudieran pasar más tiempo con sus familiares y otra cosa muy importante, un derecho exigible para tener incapacidades, sean hombres o mujeres, cuando tienen a sus hijos. Y también garantizamos 20 horas pagadas para poder mandar a sus hijos a las guarderías, sus hijos menores de 5 años. Esto empezó a incentivar la participación de la mujer y realmente las mujeres tenían la posibilidad de elegir de tiempo completo cuidando a sus bebés o participar en la fuerza laboral. Y esta es una opción que se le debe de dar tanto a hombres y a mujeres. Ahora, la segunda reflexión que quiero compartir con ustedes se basa en lo que se hizo, la pregunta que se hizo acá. La referencia que se hace al sur. Sí son términos lisos y llanos. En el sistema de las Naciones Unidas queda claramente reconocido que hay países desarrollados y hay países en vías de desarrollo. En esta categorización así es como se han definido. El mensaje que quiere compartir este informe es el ascenso, la emergencia del sur. Khalid, en el lanzamiento oficial, habló de un cambio tectónico. A esas dimensiones vemos las regiones, a las naciones que emergen, que ahora también tienen la carga del crecimiento global. Y hay otro mensaje muy claro para los países industrializados. La prosperidad de todos está interrelacionada. Los países del mundo industrializado, los países desarrollados, por mucho tiempo han tenido una demografía que va envejeciendo. ¿Dónde están las oportunidades en los mercados? Están en los mercados
de Latinoamérica, de África, de Asia. Entonces, el crecimiento, el desarrollo humano, la prosperidad, le convienen a todos. Son los mercados, es el dinamismo que queremos, la paz y estabilidad que queremos para garantizar un futuro. Y realmente esto es lo que podemos inferir del mensaje que quiere comunicar el informe. La cabina de interpretación se disculpa, el micrófono está apagado. La cabina de interpretación no está recibiendo audio. El micrófono del señor Khalid está apagado, por favor, si lo pueden prender. Discúlpenme, vuelvo a empezar. Si me permiten hacer un comentario sobre los índices. Heraldo tiene toda la razón. Tenemos que ver las cosas en un plazo mucho mayor. Tenemos que ver cómo se ha comportado el desarrollo humano. La cifra que tiene México, el índice de desarrollo humano de México, sí ha subido, no ha subido de posición en la lista. Y esto se debe a una cuestión técnica, no necesariamente, pero también tiene que ver con el desempeño de otros países que están por arriba o por debajo en la lista, porque nosotros hacemos un comparativo y de ahí definimos la lista. Este es un comentario general sobre los índices. Además del índice de desarrollo humano, hemos añadido un índice con el componente que incluye la desigualdad, como lo dijo Heraldo. Aquí lo que vale la pena resaltar en América Latina es que a partir de los altos niveles de desigualdad, que ha sido un caso histórico en América Latina, en tiempos recientes hemos visto una reducción y eso es encomiable. El segundo punto que quisiera también compartir es que en el informe sí hablamos de Europa y la crisis en Europa. Me parece que Keynes hace muchos años lo dijo muy bien. Se puede equilibrar un presupuesto si la economía va en picada, porque si no entramos en un círculo vicioso de basarnos en recorte tras recorte. Ahora, hay una preocupación que se ha hecho visible. El costo de la austeridad va a afectar a generaciones futuras, no a la generación actual. Y le voy a compartir un estudio en el que se basó también en el informe. Por ejemplo, la tasa de fertilidad que está bajando en todos lados, menos en algunos países de África. La pregunta es ¿por qué? Se pudo establecer un vínculo entre la causa y el efecto en cuanto a los gastos que se tenían en salud y educación en los 80. En esos países se analizó y 20 años después empezamos a ver la tasa de fertilidad. Y lo contrario también. Vemos que lo que se decide en una época tiene repercusiones en otra. Así es que la evidencia empírica muestra que las sociedades igualitarias les va mejor y la experiencia empírica nos dice que si no se considera a la gente, no van a afectar a la generación actual, sino a la futura. Así es que hay muchos comentarios que pueden consultar en el informe. Thank you very much. Preguntas muy breves. Sí, Heraldo, por favor. No, solo una observación respecto de nuevo, por qué se usa el término sur. Yo creo que tiene que quedar muy claro que estamos pensando en el sur de una manera muy distinta de los años 70, cuando se pensaba en una suerte de confrontación norte-sur, donde era incluso necesario de repente hasta un diálogo norte-sur. Hoy día no, la percepción es que este es un mundo absolutamente global, integrado, donde uno de los componentes importantes del avance del sur es la integración a los mercados globales, a la inversión, al comercio sur-sur, que es un componente muy importante hoy día de lo que está sucediendo, con una percepción también distinta de lo que constituye el progreso y el desarrollo. Y eso creo que es una diferencia muy sustancial de lo que sucedía cuando hablábamos del norte y del sur hace 4 décadas atrás. Muchas gracias. Les comentaba, tenemos espacio para una segunda ronda de 3 preguntas muy breves, a la que sumo una que acabamos de recibir vía webcast desde Chile, en concreto de Telechile, y para el señor Muñoz preguntan, poniendo 2 extremos, Venezuela y Chile, ¿el informe indica qué factores son los que debe priorizar cada país para avanzar significativamente los próximos 10 años? Esa es la pregunta que nos llega de Chile, Heraldo, pero damos por favor espacio a una ronda muy breve de 3 preguntas finales. Vos, una por aquí, ¿alguien más?
2 y 3. Gracias. Y con eso terminaríamos las preguntas. Gracias. Buenos días, soy Emelia Ortega de Agencia France Press. Yo quisiera saber si esta es la primera vez que se revela que los objetivos del milenio de pobreza ya se superaron. Habíamos dicho por allí y luego aquí. Yo quisiera saber si ahora con toda la tecnología que cada vez se hace más accesible a las comunidades un poco, yo quiero saber si las redes sociales han llegado a influir incluso, ha sido algún factor de influencia en el desarrollo humano como promedio. La opinión, la intervención, la participación de la gente, si ha llegado a influir. Gracias. Gracias. Y aquí, por favor. Buenas tardes, Jorge Fita de Telesur. Yo quisiera preguntarles desde esta perspectiva a largo plazo, ¿qué países de América Latina destacarían ustedes en el desarrollo en educación, acceso a educación y también a salud? Muchas gracias. Heraldo, señor Clark. Voy a dejarle las preguntas sobre América Latina y Chile a Heraldo, pero si me permiten quisiera hacer un par de señalamientos. Primero que nada, el Banco Mundial hizo un pronunciamiento el año pasado donde daba cuenta de sus cálculos en donde las metas del desarrollo del milenio había reducido a la mitad. Y sí, en el año 2010 habíamos logrado reducir la pobreza. Estas son muy buenas noticias si eres parte de esa mitad que vivía en pobreza extrema, pero hay asuntos pendientes todavía con las metas de desarrollo del milenio que quieren erradicar la pobreza extrema. No era nada más reducirla a la mitad, sino la agenda que viene después del 2015 tendrá que comprometerse para ese 1.000 millones de personas que se calcula que todavía viven en extrema pobreza posterior al 2015. Ese trabajo tiene que continuar. En segundo lugar, la pregunta que se hace sobre las redes sociales y cómo han tenido la posibilidad de impactar el desarrollo, y quisiera hablar de las tecnologías de información en general, no nada más redes sociales, y quisiera hacer mención de lo siguiente en ese sentido. Obviamente hay un gran potencial para que la educación llegue a más lugares, es decir, los diagnósticos de cuestiones de salud, los servicios del gobierno electrónico también se pueden canalizar a través de la tecnología, y no nada más es algo que tiene cabida en los países ricos. Hace 2 años y medio yo visité Bangladesh y participé en la inauguración de la red de centros TICs en las comunidades rurales, y les daban la oportunidad a partir de ese momento a esas comunidades de conectarse con diagnósticos médicos, con servicios del gobierno, y obviamente hay localidades que están muy lejanas de los centros de salud, entonces de esta manera podían hacer sus diagnósticos. Había servicios que antes no tenían los agricultores y que ahora a través de la tecnología sí pueden acceder. Hay otras 3 vías en las que el PNUD trabaja con este tipo de medios. Uno es la prevención de crisis. Las plataformas que se han construido, por ejemplo, para anticipar la violencia conectada con las elecciones. La plataforma Yujahidi de Kenia, por ejemplo, fue una respuesta a la violencia postelectoral del 2007. Esta vez en Kenia se hizo tanto para implementar redes de comunicación, para identificar tensiones, señales tempranas de posibles brotes de violencia, para poder disuadir esos brotes. Eso ha jugado un papel fundamental. En segundo lugar, con lo que es la reducción de riesgos por parte de desastres. Hay sistemas para prevenir desastres que dan la oportunidad, con la conectividad adecuada, para prevenir si va a haber un deslave, si va a haber un terremoto. Se ha demostrado que el uso de la tecnología sí funciona. Y en tercer lugar, quisiera decir que hemos observado el papel de los medios sociales en el levantamiento de los estados árabes en términos
sucintos. El suceso que más captura mi atención fue un activista en Egipto quien me dijo, utilizamos a Facebook para que llegara la gente a las manifestaciones. Ahí, con el Twitter, nos comunicábamos y subíamos los videos a YouTube. Entonces, creo que es un uso muy sofisticado de los medios sociales y además, lo que estuvo pasando en esos días tan álgidos que hemos visto es que la innovación va en paralelo con los movimientos sociales. Por ejemplo, puedes mandarle un mensaje de texto en vez de hablarle a una persona, o pueden hablar para solicitar un servicio para que eso de alguna manera llegue a comunicarse a un público más extenso. Entonces, en los movimientos democratizadores sí hemos visto el uso de la tecnología y es un elemento muy, muy importante. Quisiera tomar la palabra, Helen, antes de pasársela a Heraldo. En cuanto a las metas del desarrollo del milenio, si me permiten, si vemos el ingreso en una perspectiva más amplia, comparemos a la India y a Bangladesh. Se habla de que la India es un país que está creciendo, que cobra más fuerza, pero si comparamos a Bangladesh con la India, Bangladesh tiene mejores resultados que la India en cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio. Y a lo mejor no se está desarrollando tan rápido como la India, pero sí está cumpliendo los objetivos a un paso mucho más acelerado. Aquí tenemos que la población es mucho menor, pero los beneficios los están sintiendo. En términos históricos, vamos a ver que hay una era antes de las redes, la comunicación, y después. Y esto también ejerce una gran presión sobre los gobiernos y los municipios para tener mayor transparencia y rendición de cuentas. Les pongo un ejemplo de China. Hubo un accidente ferroviario en China y lo primero que hicieron los funcionarios de gobierno fue enterrar el tren. Imagínense, ¿cómo van a esconder un tren de ese tamaño? Pero en China la población es muy extensa. Imagínense cuántas personas podían subir información a un blog. Entonces, el gobierno tuvo que venir a comprometerse a hacer una investigación exhaustiva y hacer una compensación. Esta es la fuerza de la historia. Yo creo que esto solamente va a mejorar. El gobierno tiene que decidir cómo irá manejando las cosas, pero de la mejor manera. Y hacer que la relación entre el gobierno y la gente sea mucho más amigable. El desarrollo humano es fundamental, pero las oportunidades de tener la posibilidad de compartir tu opinión y participar en lo que tiene que ver con tu entorno y en tu vida también es sumamente importante. La comparación de la pregunta que viene de Chile entre Venezuela y Chile, ambos países han tenido logros muy importantes en el avance del índice de desarrollo humano. Sin embargo, Chile está en la categoría de muy alto, de hecho es el segundo país con categoría más alta de todos los países de América Latina y el Caribe, y Venezuela está en la categoría siguiente, que es la categoría de desarrollo humano alto. Pero los avances han sido muy significativos y permanentes cuando uno mira un periodo un poco más largo que simplemente comparar de un año a otro. ¿Cuáles son las tareas que le faltan a estos dos países, considerando las 4 tareas que necesitan abordar los países del sur en general? Es decir, avanzar hacia una mayor equidad. Segundo, el tener mayores canales de participación y libre expresión. Tercero, el enfrentar los desafíos ambientales y cuarto, enfrentar el cambio demográfico. Yo diría que los dos países tienen tareas pendientes. Quizás la tarea número 1 es la agenda de reducción de la desigualdad, porque ambos países, si bien han eliminado mucha pobreza, han hecho muchos avances en materia de esperanza de vida, de educación, de ingreso. Las diferencias siguen existiendo, si bien es cierto que es verdad, los últimos años hemos visto reducciones, incluso en la desigualdad en América Latina, pero no lo suficiente para sacarnos de la categoría de que la región sigue siendo la más desigual del mundo, medida por ingreso per cápita. Creo que los dos países tienen tareas pendientes en cuanto a desarrollo sustentable, más respetuoso del medio ambiente,
Siempre mayor participación ciudadana y libertad de expresión es fundamental. Y finalmente, en cuanto al cambio demográfico, Chile especialmente tiene que tener cuidado porque su población está envejeciendo y está teniendo un patrón similar a los países desarrollados. Es decir, mucha gente que está llegando a la edad de jubilarse, de retirarse y de ser entonces una población pasiva en el mercado de trabajo y los porcentajes más jóvenes de la población van a tener una incidencia en el mercado laboral. Y esto es un factor que hay que tener en cuenta. En cuanto a la pregunta relativa a los ODMs, hay que decir muy claro, los ODMs en América Latina no han sido alcanzados todavía. Hay muchos países que sí van a lograr de aquí al 2015 llegar a completar los objetivos de desarrollo del milenio. Pero prácticamente todos tienen algunas carencias y una de las principales es mortalidad materna. La tiene México, la tienen varios países de la región. Ha habido avances notables en el objetivo número 1, que es reducción de la pobreza a la mitad, de reducción del hambre, avances en educación, empoderamiento de la mujer, también estamos en varios países por detrás. Así que no hay que pensar que ya completamos los objetivos de desarrollo del milenio y tenemos que ahora pensar simplemente en el post-2015. Las dos cosas van de la mano. Y finalmente se me preguntó qué países han tenido más logros en educación, en salud. Bueno, ahí son varios. De nuevo, si uno mira los avances más rápidos, el país que más ha avanzado en el índice de desarrollo humano es Ecuador, que ha tenido un salto de 10 puestos en los últimos años, y hay países que han hecho logros muy rápidos, como Nicaragua, por ejemplo, como Bolivia, pero todavía están muy bajos en el índice de desarrollo humano porque tienen un trecho muy largo que recorrer. Y los que más han avanzado, bueno, por cierto, son Chile, Argentina, que están en la categoría de desarrollo muy alto, México, Brasil, pero que están en categorías simplemente alto. Como dijo el presidente Peña Nieto en el lanzamiento, él aspira a que México, por ejemplo, ya no esté en la categoría alta, sino que en la categoría muy alta, de modo que los logros son importantes, pero hay camino por recorrer. Muy bien, muchas gracias. De este modo damos por concluida la conferencia de prensa. Muchas gracias, señor Malek, señora Helen Clark, señor Heraldo Muñoz, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. ¿Quién? Por favor.